En este vídeo vamos a hablar del ejercicio número 2 de la relación de problemas 2, en el que planteamos la implementación de un vector dinámico de datos de un tipo genérico, tipo base, aunque lo particularizaré para el caso de los datos enteros, en el que vamos a representar un vector dinámico utilizando un struct para poder encapsular dentro del struct las propiedades del vector dinámico. En este caso, el número de casillas usadas, el número de casillas reservadas y el tipo de redimensión que se va a aplicar, entendiendo que tenemos tres tipos de redimensión, de uno en uno, en bloques de tamaño fijo y duplicando su tamaño. Esto significa que cuando el array dinámico esté lleno y se necesite insertar o añadir un elemento, si elegimos de uno en uno, queremos decir que el número de casillas reservadas será uno más de lo que teníamos antes. En bloques significa que el número de casillas crecerá en bloques de tamaño fijo. Por ejemplo, si, como en este caso, tan bloque vale 5, si el tamaño inicial fuera 10, cuando necesitamos espacio adicional, se reservarán 5 casillas más, por lo tanto pasaríamos a tener 15. Si necesitáramos más, 20, 25, etcétera. En el caso de duplicando, el número de casillas crecería multiplicando por 2 el tamaño o la capacidad, el número de casillas reservadas actualmente. Por lo tanto, si empezamos por 10 y necesitáramos más espacio, pasaríamos a tener 20. Cuando se llenara necesitáramos más espacio, pasaríamos a tener 40 y así sucesivamente. Bien, veamos. El struct, por lo tanto, nos permite encapsular todas las propiedades del vector dinámico y nos parece una solución razonable. Sobre este struct sobre este tipo de datos, proponemos realizar una serie de funciones que puede encontrar en la relación de ejercicios, aunque en esta solución, en este vídeo, nos vamos a centrar solamente en una parte, las más representativas, y en cualquier caso dispone de la solución para poder ver el resto de las funciones con detalle. En primer lugar, hablaré acerca de la modularización. Parece normal, parece razonable que la solución la modularicemos utilizando dos ficheros, un fichero .h y un fichero cpp, en el que escribiremos en el .h la declaración del tipo vector dinámico y las cabeceras de las funciones que gestionan el vector dinámico. Todas las cabeceras están proporcionadas en el enunciado, y en el CPP implementaremos todas las funciones que aparecen en el fichero .h. Por otro lado, tendremos un fichero CPP que contiene la función main, que utilizará todas las funciones que hemos desarrollado. Esta función main será una demostración del uso de todas esas funciones. En cuanto a la generación del ejecutable, el ejecutable se construirá en base al objeto que contiene la función main y en este caso en base a una biblioteca que hemos formado con las funciones que ofrecemos para gestionar el vector dinámico. Como puede ver, para generar el ejecutable se enlaza el objeto con la biblioteca. Para generar los objetos, bueno, en este caso el objeto que contiene la función main, lo hacemos a partir del fichero fuente de la función main y de los .h asociado a la biblioteca y el asociado al tipo base. En este caso, básicamente es una redefinición donde decimos que el tipo base en realidad es entero. Bien, y nos faltaría ver la biblioteca. Para la generación de la biblioteca, aquí lo tenemos, la biblioteca de las funciones de vector dinámico se construye a partir del objeto. Simplemente el fichero objeto
que se construye a su vez a partir del fichero fuente y a partir de los .h. Con lo cual vemos que es una estructura bastante típica de las que hemos manejado con bastante frecuencia. Bien, si nos fijamos en la función main, lo primero que encontramos es que establecemos el tipo de redimensión A en bloques y una vez comprobado la validez de los argumentos, por si queremos ejecutarlo con otro tipo de redimensión, en este caso no lo voy a hacer así, voy a suponer que se ejecuta sin modificar el tipo de redimensión por defecto, y nos vamos a centrar en primer lugar en la manera en la que se crea el vector dinámico. Bien, observe que para la creación del vector dinámico llamamos a una función llamada creaVectorDinámico a la que le proporcionamos el tamaño inicial y el tipo de redimensión. El resultado de esta función se copia en el dato v de tipo vector dinámico. Observe que es parecido a la manera en la que, en el caso de disponer de una clase llamada vector dinámico, se crearía el objeto v, solo que ahora no necesitamos llamar a ninguna función, sino que únicamente especificar los parámetros del constructor. Observe que esta instrucción sería un constructor, una llamada a un constructor bastante típica y se parece mucho a la manera en la que vamos a crear ese vector dinámico. Esta es la razón por la que cuando creamos un dato vector dinámico lo hacemos a través de una función que devuelve un objeto. Bien, vamos a ver cómo se ejecutaría paso a paso. En este caso, cuando llamamos a la función que crea el vector dinámico, lo vamos a hacer con estos dos parámetros. Tam inicial, recordamos que vale 10, y el tipo que será un tipo de redimensión en bloques, como es el primero de los valores enumerados, contendría el valor 0. Por lo tanto, la función main llamaría a la función crea vector dinámico. Vamos a verlo con detalle cómo se ejecutaría paso a paso. Bien, en la función main dispondremos, antes de llamar a la función, de un objeto de un dato llamado vector dinámico, v, que en este caso tendría, como puede ver, valores indeterminados. El tipo sería 0, como hemos dicho, tam inicial 10 y tam bloque 5. Se llamaría a la función creaVector dinámico y eso nos aquí estamos. Eso nos crearía un entorno en la pila en la que, como puede ver, los parámetros formales, capacidad inicial y tipo, recibirían sus valores de la llamada. Tipo valdría 0 y capacidad inicial valdría 10. La función, lo primero que va a hacer, crear un objeto local, un dato local, aquí lo tiene, llamado nuevo, de tipo vector dinámico. Eso se traduce en que tendremos un dato local inicialmente con valores indeterminados. Observe que es el típico esquema de una función que devuelve un valor. En este caso, como devuelve un dato vector dinámico, se crea un dato local y finalmente se devuelve, con el objeto de que el valor devuelto se copie en otro dato declarado en la función llamadora. Bien, en este caso inicializamos el valor del puntero datos haciendo una petición de memoria para tantos elementos como capacidad inicial, como 10 elementos. Eso se traducirá, si todo va bien, en una serie una sucesión de 10 enteros en el heap apuntados por este puntero. A continuación, se actualizan el campo capacidad y el campo usados. Capacidad sería el valor de capacidad inicial, 10, y usados pues, sería 0. El tipo de redimensión se establece al mismo valor que tiene el parámetro formal tipo. Este sería el estado de la memoria una vez que se ha reservado memoria y antes de la devolución, antes de devolver el control a la función llamadora. Al hacer el return
nuevo, lo que se consigue, como dije antes, es una copia de este dato local en el dato de la función main. Bien, en la función main tenemos el dato v esperando el valor devuelto por la función, y una vez que se realiza esa copia, esto es lo que tenemos en la función main. Puede ver que tenemos 0 datos usados y 10 datos reservados, que es exactamente lo que pretendíamos. Bueno, nuestra función main hace o trabaja en un ciclo while en el que, como puede ver, se lee una cadena de caracteres. Esa cadena, mientras sea distinta del valor terminador fin, se transforma, en este caso, a un entero y se añade, utilizando la función añade vector dinámico, al vector dinámico v. La función añade vector dinámico recibe v y recibe el valor. V veremos que se gestiona dentro de la función a través de una referencia y el valor es un parámetro formal y se recibe por copia. Vamos a ver cuál es el funcionamiento. Para eso cargaremos la función añade. La función añade, aquí está. Aquí lo puedo observar como v es, se gestiona, es una referencia a un dato de la función main y este dato se recibe por valor. Bien, cuando se llama a la función, supongamos que hemos leído el valor 8 y es el valor que queremos añadir a nuestro vector dinámico. Bien, este sería el estado de la pila una vez que se hace la correspondencia de parámetros. La referencia v nos lleva al dato de la función main v y el dato local valor contiene una copia del valor leído. Bien, lo primero que se hace es comprobar si tenemos espacio para añadir un nuevo valor y efectivamente sí lo tenemos. Podemos ver que v.usados no es igual a v.capacidad, aquí lo tenemos. V nos lleva la referencia v nos lleva al dato de la función main, v usados es 0, capacidad es 10, por lo tanto tenemos suficiente espacio para trabajar sin tener que redimensionar el vector. Por lo tanto, lo único que hacemos es copiar en la casilla correspondiente el valor leído, 8, y actualizar el valor de usados. Todo ello utilizando la referencia v, como puede ver. Eso se va a traducir primero en que en la casilla 0 escribiremos el valor 8 y a continuación actualizaremos el valor de usados. Cuando acaba la función y devolvemos el control a la función main, observaremos cómo el dato v es correcto. De hecho, siempre hemos trabajado con él, aunque en la función estábamos haciéndolo o estábamos accediendo a la referencia. Bien, pues este procedimiento, esta forma de actuar, será igual para todos los datos que leamos hasta que rellenemos completamente el vector dinámico. Esta sería la situación. En este momento hemos leído el valor 3 y nos encontramos con que usados es igual, hemos llamado a la función añade, por supuesto, y ahora estamos en este caso. Usados coincide con capacidad. Tenemos 10 casillas rellenas, usados vale 10, aquí las tenemos, y capacidad vale 10. No tenemos sitio para el 3 y por lo tanto tenemos que llamar a la función redimensiona para obtener más casillas y poder seguir y poder copiar el valor leído en la función. La función redimensiona la tenemos aquí planteada y vamos a ver, observe que la función trabaja con una referencia que nos llevará al dato de la función main y para ver su funcionamiento con más detalle le remito al próximo vídeo.